Entonces hoy empezamos a hablar de la vuelta de la descripción entre la relación entre el poder judicial y el poder político. Hablábamos antes de politización de la justicia. Fíjense lo interesante, hoy empezamos a hablar de la expresión judicialización de la política. Hoy los conflictos no se resuelven de manera, los conflictos de naturaleza política no se resuelven ante las instancias políticas. Los problemas de naturaleza política cada vez más se empiezan a resolver en sede contenciosa. Ese es un cambio gigante, chicos. Les voy a poner el ejemplo de qué es lo que estoy diciendo y cómo han cambiado las cosas. El ejemplo de esto es, ¿se acuerdan que el amparo no servía para cuestiones políticas? ¿Que se acuerdan o no? El amparo no protegía derechos políticos. ¿Por qué no protegía derechos políticos el amparo? ¿Por qué no era el medio idóneo para ello? ¿Por qué servía para defender X derechos, pero no los políticos? Yo mi derecho a votar o ser votado, yo no lo podía, ¿sí? Yo no podía interponer amparo para eso. ¿Por qué? Porque se creía que las cuestiones de naturaleza política se tendrían que resolver políticamente. En inglés, political questions tenían que resolverse en las sedes políticas. En el sistema jurídico mexicano nunca ha sido permisible el amparo para cuestiones políticas. ¿Qué se creó con el paso de los años? El juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, alias JDC. JDC es amparo electoral. Nada más que no le decimos amparo electoral, pero es el amparo electoral. Tuvimos que crear una figura ad hoc para cuestiones políticas. Una figura ad hoc con además procedimientos ad hoc, normatividad ad hoc e instancias institucionales ad hoc. Todo ad hoc. Si no solo fue, pues creamos el JDC, pero en realidad es igualito que el amparo. No. Resulta que de JDC no conocen los juzgados de distrito, ni los tribunales colegiados, ni la Suprema Corte. Sino resulta que conoce ¿quién? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y resulta que tiene sus propias instancias. Y resulta que no está regulado por la ley de amparo, sino por quién o por qué norma. Por la Ley General de Medios de Impugnación. Por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Resulta que no está en la ley de amparo, maldita sea. ¿Sí? ¿No está ahí? Y entonces, ¿pero cuál es la raíz histórica de esto? Pues que no se conocía de cuestiones políticas, sino que se circunscribía, ¿sí?, a otro tipo de cuestiones. Bueno, si esto es correcto, y que hasta además nosotros tenemos, fíjense cómo hemos llegado, Latinoamérica o México pertenece al modelo de justicia electoral especializada. En otros, no crean que en todos los países es como en México. Es decir, la justicia electoral en México es especializada, pero hay otros lugares que, por ejemplo, la justicia electoral está dentro de los tribunales ordinarios. Imagínense que un juzgado conociera de asuntos civiles, mercantiles y electorales. Aquí, ¿por qué no? ¿Por qué creen? ¿Cuál creen que sea la razón política de que no sea así? No la razón jurídica, sino la razón política. Pues la maldita desconfianza. Pues sí. Tenemos un órgano de gestión administrativa electoral y tenemos un órgano de gestión contenciosa electoral. Uno se llama INE, el otro se llama Tribunal Electoral. ¿Qué creen? No en todos los lugares es igual. Echen una mirada, por ejemplo, cómo es en Costa Rica.